Cuando Daniel, con la frialdad de un extraño, arrancó a su madre Eleanor Harper, la casa que construyó con sacrificios dejándola sola y traicionada, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Pero en la sombra de su dolor, Ellie guardaba una chispa de rebeldía lista para desenterrar un secreto que haría temblar a quienes la subestimaron. El aire frío de noviembre se colaba por las rendijas de la ventana haciendo temblar las cortinas desvaídas de la sala. Eleanor Harper, a quien todos llamaban Ellie, se acurrucaba en su sillón viejo con una manta de lana raída sobre las rodillas. A sus 72 años, su cabello plateado caía en mechones desordenados, y el jersey marrón que llevaba puesto tenía un agujero en el codo. Frente a ella en la mesa de madera gastada estaba su hijo mayor, Daniel, de pie con la mirada fija en su teléfono. «Mamá, ya está decidido. Vamos a vender la casa», dijo sin levantar los ojos. Su voz era fría como si hablara de un trámite cualquiera. Ellie sintió un nudo en el pecho. Esa casa en las afueras de Cleveland, Ohio, no era solo un tejado. Era el lugar donde ella y su difunto esposo George habían criado a sus hijos, donde habían reído en las noches de verano y llorado cuando el dinero no alcanzaba. Cada grieta en la pared guardaba una historia. Intentó hablar con la voz temblorosa pero firme. «Daniel, esta casa es todo lo que tengo. Tu padre y yo la construimos con nuestras manos. No puedo irme». Pero él la interrumpió dejando el teléfono sobre la mesa con un gesto impaciente. «Mamá, eres mayor. Vivir sola es peligroso. Podrías caerte y luego ¿qué? No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo». Las palabras eran como golpes, cada una más pesada que la anterior. Ellie apretó el marco de fotos que descansaba en su regazo, una imagen en blanco y negro de George sonriendo en el porche con su sombrero de pana. Él nunca habría permitido esto. La puerta se abrió y Linda, la nuera de Ellie, entró con una bandeja de café que nadie había pedido. Sus tacones resonaban en el suelo de madera y su sonrisa era tan falsa como el brillo de sus pendientes. «Mamá, Daniel tiene razón», dijo, poniendo énfasis en la palabra mamá, como si le costara pronunciarla. «Es por tu bien. Mira, ya encontramos un lugar perfecto para ti. Una residencia en Akron barata con enfermeras. Estarás cómoda». Ellie la miró, y el desprecio en los ojos de Linda fue como un cuchillo. No era preocupación lo que veía, sino alivio, como si deshacerse de ella fuera una carga menos. La sala, con sus muebles desvencijados y el olor a humedad, se volvió asfixiante. Ellie intentó protestar de nuevo. «No necesito una residencia. Puedo cuidarme sola. Siempre lo he hecho». Pero Daniel ya estaba sacando un documento de su maletín, un papel lleno de letras pequeñas que deslizó hacia ella. «Solo firma aquí, mamá. Es un poder notarial. Yo me encargo de todo, la venta, las cuentas, todo. Es lo mejor». Su tono era condescendiente, como si hablara con una niña. Ellie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró el papel, luego a Daniel, buscando en su rostro algún rastro del niño que solía correr a sus brazos cuando tenía miedo. Pero ese niño ya no estaba. En su lugar había un hombre de traje arrugado con ojeras y una ambición que ella no reconocía. Linda se acercó poniendo una mano en el hombro de Daniel, un gesto que parecía más posesivo que afectuoso. «Vamos, mamá, no hagas esto más difícil. Piensa en nosotros. Daniel trabaja mucho y con los niños no podemos estar yendo y viniendo». Ellie sintió un calor en las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. Había criado a Daniel sola después de que George muriera de un infarto hacía 15 años. Había cosido ropa para vecinos, limpiado casas, renunciado a sus sueños para que él pudiera ir a la universidad. ¿Y ahora? ¿Esto? Ser tratada como un estorbo.
Con manos temblorosas tomó el bolígrafo que Daniel le ofrecía. Sus dedos nudosos por la artritis apenas podían sostenerlo. Miró el papel, las palabras borrosas ante sus ojos cansados. Quería gritar, romper el documento, pero algo en ella, esa parte que siempre ponía a su familia, primero la detuvo. Firmó dejando una rúbrica torpe que parecía más una rendición que una decisión. Daniel recogió el papel rápidamente como si temiera que ella cambiara de opinión. «Bien hecho», mamá dijo, y por primera vez la miró a los ojos, pero no había calidez en su mirada, solo alivio. Linda sonrió mostrando unos dientes demasiado blancos. «Ya verás, mamá, todo irá bien». Pero Ellie no respondió. Sus manos seguían aferradas al marco de George, como si él pudiera darle fuerzas desde el otro lado. Mientras Daniel y Linda hablaban de los detalles de la venta de precios y agentes inmobiliarios, Ellie sintió una chispa en su interior, algo que no había sentido en años. No era solo dolor, sino determinación. Había firmado el papel, sí, pero eso no significaba que se rendiría. En el fondo de su corazón una voz susurró: «Esto no termina aquí». La puerta se cerró tras sus visitantes, dejando la casa en un silencio pesado. Ellie se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana. Afuera el viento soplaba haciendo crujir las hojas secas en el porche. ¿Podría una mujer como ella, vieja y sola, cambiar el rumbo de su destino? El sol apenas despuntaba sobre las casas bajas de las afueras de Cleveland, tiñendo de un gris pálido el porche de madera, donde Eleanor Harper, conocida como Ellie, tomaba su café de la mañana. La taza humeaba entre sus manos arrugadas, pero el calor no alcanzaba a disipar el frío que sentía desde la noche anterior, cuando Daniel, su hijo mayor, la había obligado a firmar aquel poder notarial. A sus 72 años, Ellie aún se aferraba a la rutina: levantarse temprano, regar las macetas de geranios que George, su difunto esposo, tanto quería, y sentarse a mirar el vecindario despertar. Pero hoy la paz de esa rutina se rompió cuando el coche de Daniel estacionó frente a la casa. Él bajó con pasos rápidos, seguido por Linda, su esposa, que llevaba un abrigo demasiado elegante para una mañana tan sencilla. Ellie sintió un nudo en el estómago. No habían avisado que vendrían. Entraron sin apenas saludar, y Daniel se sentó en el sofá cruzando las piernas como si estuviera en una oficina y no en la sala de su madre. «Mamá, ya lo hemos arreglado todo», dijo sacando una carpeta de su maletín. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti, una residencia en Akron a buen precio con enfermeras las 24 horas. Estarás bien atendida». Su tono era práctico, casi mecánico, como si hablara de enviar un mueble viejo a un almacén. Ellie dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más que la porcelana. «No quiero ir a ninguna residencia», respondió su voz baja pero firme. «Esta es mi casa, Daniel. Aquí está mi vida». Linda, que hasta entonces había estado mirando su teléfono, alzó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, por favor, no seas terca», dijo inclinándose hacia adelante. «Es lo mejor para todos. Tú estarás cómoda y nosotros podremos seguir con nuestras vidas sin preocuparnos. Los niños necesitan espacio, y esta casa es demasiado grande para ti sola». Las palabras eran dulces, pero Ellie sintió el filo de un puñal en cada una. No era preocupación lo que oía, sino impaciencia, un deseo evidente de deshacerse de ella. Miró a Daniel esperando que él dijera algo que defendiera el hogar donde había crecido, pero él solo se encogió de hombros. «Es lo que hay, mamá. Ya no eres joven. No puedes seguir viviendo sola. Y nosotros no tenemos tiempo para estar aquí todo el día». Ellie sintió que el aire se volvía pesado, como si la sala se cerrara sobre ella.
Recordó las noches en que cosía hasta la madrugada para pagar las facturas, después de que George muriera, las mañanas en que llevaba a Daniel a la escuela aunque apenas había dormido. Había sacrificado tanto por él, y ahora él la miraba como si fuera una carga. Daniel dijo con la voz temblando de rabia contenida: «Yo te crié en esta casa. Renuncié a todo para que tú tuvieras una buena vida. Y ahora me dices que no tienes tiempo para mí». Él suspiró frotándose la frente como si la conversación le agotara. «Eso fue tu decisión, mamá. Yo ahora tengo mi propia familia. No es justo que me hagas sentir culpable». Linda intervino, su voz más cortante. «Mira, mamá, no queremos pelear. Solo queremos lo mejor. Firma los papeles para la residencia y nosotros nos ocupamos del resto. La casa se vende rápido y con el dinero todos saldremos ganando». Ellie sintió un escalofrío. No era solo su hogar lo que querían tomar. Era su dignidad, su pasado, todo lo que había construido con George. Quiso gritar, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de eso, se levantó con las piernas temblorosas y dijo: «Necesito tiempo para pensarlo». Daniel frunció el ceño, pero Linda lo detuvo con un gesto. «Claro, mamá, tómate un día o dos. Pero no tardes mucho». Cuando se fueron, Ellie se quedó sola en la sala con el eco de sus voces resonando en su cabeza. Caminó hasta su dormitorio, donde la luz entraba tímida por la ventana. Linda había insistido en que empezara a empacar por si acaso, y Ellie, aunque a regañadientes, abrió un cajón para guardar algunas cosas. Entre las sábanas dobladas sus dedos rozaron algo duro, una tarjeta vieja amarillenta por el tiempo. La sacó con cuidado y leyó la caligrafía elegante. «Querida Ellie, nunca dejes de soñar. Si alguna vez me necesitas, estaré en Columbus. Tu amiga Margaret». Margaret, su mejor amiga de juventud, la que siempre hablaba de abrir una librería juntas. Habían perdido el contacto cuando Ellie se casó, pero supo por rumores que Margaret ahora era una abogada respetada. Ellie sostuvo la tarjeta sintiendo un calor inesperado en el pecho. Era como si George desde algún lugar le hubiera enviado una señal. Pero también había miedo. ¿Y si Margaret no la recordaba? ¿Y si Daniel y Linda descubrían que buscaba ayuda? Miró por la ventana, donde el coche de su hijo ya no estaba. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos, parecía susurrarle que no se rindiera. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su jersey, decidida por hacer algo aunque no sabía qué. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, Ellie se sentó en la cama con la tarjeta en la mano. ¿Podría esa vieja amistad ser la llave para escapar de la traición que la acechaba? La noche envolvía la casa de Eleanor Harper en un silencio inquieto, roto solo por el crujir de las tablas del suelo y el zumbido suave de la lámpara de mesa que iluminaba su pequeño dormitorio. Ellie, con sus 72 años, estaba sentada en una silla de madera encorvada sobre la mesa donde reposaba la tarjeta amarillenta de Margaret, su amiga de juventud. La luz tenue hacía bailar sombras en las paredes, y mientras leía una vez más las palabras manuscritas: «Si alguna vez me necesitas, estaré en Columbus», su corazón se llenó de recuerdos agridulces. Habían pasado décadas desde que ellas y Margaret soñaban con abrir una librería en Cleveland, un lugar lleno de libros usados y café recién hecho. Reían hasta que les dolía el estómago planeando cada detalle: los estantes de madera, la campanilla en la puerta. Pero Ellie eligió otra vida. Se casó con George, tuvo a Daniel, y los sueños se desvanecieron como el humo de las velas de cumpleaños. Ahora, sosteniendo la tarjeta, Ellie sentía un peso en el pecho, una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Margaret había seguido adelante, convirtiéndose en una abogada respetada, mientras ella se quedó atrás, cuidando de una familia que ahora la trataba como un trasto viejo.
Recordó una conversación de hacía años, cuando Margaret, con los ojos brillando de furia, le contó cómo su propia madre había sido ignorada por sus hermanos, dejada sola en una casa que se caía a pedazos. La gente cree que cuando envejeces dejas de importar, le había dicho. Ellie no lo entendió entonces, pero ahora lo sentía en cada fibra de su ser. Era como si ella misma se hubiera convertido en esa madre olvidada invisible para quienes más debería importar. El silencio de la casa se rompió de pronto. Desde el salón al otro lado del pasillo llegó un murmullo apagado. Ellie se tensó aguzando el oído. Eran las voces de Daniel y Linda hablando en susurros. Se levantó con cuidado apoyándose en el borde de la mesa para no hacer ruido y caminó hasta la puerta entreabierta. La luz del salón se filtraba en una línea delgada y pudo distinguir las palabras «Dichuk Moi», decía Daniel con un tono que mezclaba urgencia y cautela. «Si lo cambiamos ahora, no habrá problemas después». Linda respondió algo que Ellie no alcanzó a escuchar, pero el sonido de papeles siendo revueltos era inconfundible. Su corazón dio un vuelco. Un Dichuk Moi, la casa, el poco dinero que George había dejado, todo estaba a su nombre. Estaban planeando quitárselo todo. Ellie retrocedió con las manos temblando. Se sentó de nuevo apretando la tarjeta de Margaret, como si fuera un salvavidas. La idea de que su propio hijo, el niño, al que había arrullado en noches de tormenta, estuviera conspirando contra ella, era un golpe que apenas podía soportar. Recordó las veces que Daniel de pequeño le prometía cuidarla cuando fuera mayor. «Nunca te dejaré sola», mamá decía con esos ojos grandes y sinceros. Pero ahora esos ojos solo reflejaban impaciencia, codicia. La traición era un dolor físico, una opresión en el pecho que le robaba el aire. Quiso llorar, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, una chispa de rebeldía se encendió en su interior. No podía dejar que la aplastaran así. Miró la tarjeta una vez más trazando con los dedos el número de teléfono escrito al final. Margaret había sido su roca en los días difíciles cuando George enfermó y el mundo parecía desmoronarse. Pero habían pasado años desde su última charla, una llamada breve tras el funeral de George. ¿Y si Margaret no la recordaba? ¿Y si estaba demasiado ocupada con su vida de éxito? Ellie dudó. Pero el murmullo en el salón se intensificó, y escuchó a Linda decir: «Solo asegúrate de que firme antes de que sospeche». Eso fue suficiente. Con manos temblorosas, Ellie tomó el teléfono fijo que descansaba en la mesita. Marcó el número conteniendo la respiración mientras sonaba. Nadie contestó. El buzón de voz se activó y la voz cálida de Margaret llenó el silencio. «Deje un mensaje, por favor». Ellie colgó con el corazón latiendo fuerte. No estaba lista para hablar, no aún. Dejó el teléfono y se acercó a la ventana. Afuera, la calle estaba oscura salvo por el brillo lejano de una farola. La casa con sus paredes llenas de recuerdos parecía susurrarle que no se rindiera. Ellie volvió a la mesa, guardó la tarjeta en el bolsillo de su jersey y decidió que llamaría de nuevo por la mañana desde algún lugar donde Daniel y Linda no pudieran escuchar. Pero mientras se preparaba para dormir, un ruido nuevo la detuvo. Era el sonido de la puerta principal cerrándose con cuidado como si alguien quisiera pasar desapercibido. Corrió a la ventana justo a tiempo para ver a Daniel y Linda subiendo al coche con una carpeta bajo el brazo de él. ¿Qué llevaban? ¿Qué planeaban? La duda la envolvió como una niebla fría, pero también avivó su determinación. Algo estaba mal, y ella iba a descubrir qué. El amanecer pintaba de rosa pálido las calles de Cleveland, pero para Eleanor Harper, conocida como Ellie, el mundo seguía envuelto en sombras.
A sus 72 años, con el jersey marrón que siempre llevaba y el cabello plateado recogido en un moño desaliñado, salió de casa antes de que el sol despuntara del todo. Sus pasos eran lentos, cargados por el peso de la artritis y el miedo, pero también por una determinación que crecía en su interior, como una chispa en la oscuridad. No podía quedarse quieta, no después de lo que había oído la noche anterior. Daniel y Linda, su hijo y su nuera, planeando cambiar el testamento robándole lo poco que le quedaba. La casa estaba silenciosa cuando salió con cuidado de no despertar sospechas. En su bolsillo apretaba la tarjeta de Margaret, su amiga de juventud, como si fuera un amuleto. Caminó hasta una cafetería pequeña a 2 calles de distancia, un lugar modesto con mesas de formica y el aroma a café quemado flotando en el aire. La campanilla de la puerta tintineó al entrar, y Ellie se sentó en un rincón lejos de las miradas curiosas. Sacó el teléfono móvil que Daniel le había regalado años atrás, uno viejo que apenas usaba, y marcó el número de Margaret con dedos temblorosos. Cada tono parecía eterno hasta que una voz cálida respondió. «¿Ellie? ¿Eres tú?» Era Margaret. Y su tono lleno de sorpresa y cariño hizo que los ojos de Ellie se humedecieran. «Necesito tu ayuda», susurró con la voz quebrada. Le contó todo el poder notarial que Daniel la obligó a firmar, la amenaza de la residencia en Akron, los susurros sobre un nuevo testamento. Margaret escuchó en silencio, y cuando habló su voz era firme como la abogada que ahora era. «No te muevas de Cleveland. Voy para allá. Y trae cualquier papel que hayas firmado. Vamos a revisar todo». Ellie colgó sintiendo un alivio mezclado con miedo. Por primera vez en semanas no se sentía sola, pero también sabía que estaba desafiando a su propio hijo, algo que nunca imaginó hacer. Antes de volver a casa pasó por una copistería cercana a un local estrecho con el olor a tinta y papel caliente. Sacó el poder notarial de su bolso, ese documento que Daniel le había hecho firmar con prisas, y pidió una copia. La joven detrás del mostrador con piercing en la nariz la miró con curiosidad, pero Ellie mantuvo la cabeza baja, como si temiera que alguien la reconociera. Guardó la copia en el bolso junto a la tarjeta de Margaret y sintió una extraña energía recorrerla. Era como si al hacer esa copia hubiera tomado el control de su destino, aunque solo fuera por un instante. Cuando regresó a casa, el coche de Linda estaba estacionado en la entrada. Ellie entró con el corazón latiendo fuerte, esperando encontrar la casa vacía, pero allí estaba su nuera de pie en el salón, con un cajón del escritorio abierto y papeles esparcidos sobre la mesa. Linda alzó la vista y su sonrisa habitual se desvaneció al ver a Ellie. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó con un tono que pretendía ser dulce, pero tenía un filo cortante. «Solo fui a caminar», mintió Ellie, dejando el bolso en una silla con un movimiento casual. Linda entrecerró los ojos acercándose. «Estaba buscando unas facturas viejas, pero este escritorio es un desastre. No guardas el testamento por aquí, ¿verdad? Daniel dice que hay que actualizarlo». Su voz era una mezcla de curiosidad y amenaza, y Ellie sintió un escalofrío. «El testamento. Eso era lo que querían». «No sé dónde está», respondió Ellie manteniendo la calma aunque su pulso se aceleraba. «George lo manejaba todo y ya sabes que él se fue hace años». Linda la miró fijamente como si intentara leerle el pensamiento, y luego se acercó al escritorio de nuevo abriendo otro cajón con un gesto brusco. «Bueno, si lo encuentras, dímelo. No queremos sorpresas, ¿verdad?». Las palabras eran una advertencia, y Ellie sintió que el aire se volvía más pesado. Asintió con los labios apretados y se dirigió a la cocina para preparar un té, aunque solo era una excusa para alejarse. Mientras el agua hervía su mente, daba vueltas. Linda no estaba buscando facturas.
Estaba buscando el testamento, el documento que podía asegurarles la casa y el dinero de George. Pero, ¿y si ya lo habían encontrado? ¿Y si estaban un paso adelante? Ellie llevó la taza de té al salón donde Linda seguía revisando papeles, ahora con menos disimulo. La nuera levantó la vista y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Mamá, ¿por qué no empiezas a empacar? La residencia en Akron es una buena opción. Daniel y yo iremos mañana a verla. ¿Te gustará?» Era una orden disfrazada de sugerencia, y Ellie sintió una punzada de rabia. Pero no dijo nada. En lugar de eso, asintió y subió a su dormitorio cerrando la puerta con suavidad. Una vez sola sacó la copia del poder notarial y la escondió dentro de un libro viejo, uno que George solía leerle en las noches de invierno. Era un acto pequeño, casi insignificante, pero para Ellie era una rebelión. Estaba entrando en una guerra que no sabía si podía ganar, pero no iba a rendirse sin pelear. Esa noche, mientras la casa crujía bajo el viento frío de noviembre, Ellie se sentó en la cama con la tarjeta de Margaret en la mano. Había dado el primer paso, pero el camino adelante era oscuro y lleno de peligros. Margaret había prometido llegar en un par de días. Pero, ¿y si Daniel y Linda actuaban antes? ¿Y si encontraban el testamento o sospechaban que la vio estaba planen pues algo? Un ruido en el salón la hizo sobresaltarse. Era el sonido de pasos ligeros pero inconfundibles. Alguien estaba moviéndose en la casa y no era la primera vez que lo sentía. ¿Estaban vigilándola o era solo su imaginación? Ellie apretó la tarjeta contra su pecho, decidida a no dejar que el miedo la detuviera. Pero, ¿qué descubriría cuando Margaret revisara esos papeles? La medianoche envolvía la casa de Eleanor Harper en un silencio inquietante, roto de pronto por un chirrido leve como el lamento de una puerta vieja. Ellie, de 72 años, se despertó con el corazón latiendo fuerte, su cuerpo rígido bajo las sábanas gastadas. La habitación estaba oscura salvo por un hilo de luz que se colaba desde el pasillo. Algo no estaba bien. Con cuidado se levantó apoyándose en la mesita de noche para no hacer ruido. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío y el jersey marrón, que nunca se quitaba, colgaba suelto sobre su figura frágil. Caminó hasta la puerta entreabierta conteniendo la respiración. Desde lo alto de la escalera vio sombras moverse en el salón, donde estaba el pequeño despacho que George, su difunto esposo, usaba para guardar los papeles importantes. Reconoció las voces. Eran Daniel, su hijo, y Linda, su nuera, hablando en susurros. Ellie bajó un escalón, luego otro, con las manos temblando mientras se aferraba al pasamanos. Las palabras llegaban en fragmentos. Rápido antes de que despierte, decía Daniel con un tono nervioso, que ella no le conocía. «¿Estás seguro de que está aquí?», respondió Linda, y el sonido metálico de una cerradura al abrirse hizo que el corazón de Ellie se detuviera. Estaban en la caja fuerte, esa pequeña caja de acero, donde ella guardaba los $8,000 ahorrados para una cirugía de corazón que el médico le había recomendado meses atrás. Era todo lo que tenía, cada centavo ganado, con sudor cosiendo ropa para vecinos después de la muerte de George. No podía moverse, paralizada por el miedo y la incredulidad. Su propio hijo. Robándole. Cuando las sombras se desvanecieron y el coche de Daniel arrancó en la calle, Ellie bajó al despacho. La caja fuerte estaba abierta, vacía. Los billetes, cuidadosamente guardados en un sobre marrón, habían desaparecido. Se dejó caer en la silla con las manos cubriendo el rostro. El dolor era más que la pérdida del dinero. Era la traición, un cuchillo que se clavaba profundo en su alma. Sapese. Había criado a Daniel sola, sacrificando sueños, noches, todo para que él tuviera una vida mejor. Y ahora,
Él la despojaba de lo único que le garantizaba un futuro. Las lágrimas no llegaron. En su lugar, una rabia sorda creció en su pecho, mezclada con una tristeza que la hacía sentir pequeña e insignificante. A la mañana siguiente el sol entró tímido por las ventanas, pero la casa seguía fría. Ellie preparó café moviéndose como en un sueño cuando Daniel y Linda regresaron. Entraron con una sonrisa que parecía ensayada, como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿dormiste bien?», preguntó Linda, sirviéndose una taza sin esperar invitación. Ellie la miró buscando en sus ojos algún rastro de culpa, pero solo encontró una máscara de cortesía. «Fui al despacho anoche», dijo Ellie con la voz calma pero afilada. «La caja fuerte está vacía. Mis ahorros, los $8,000, no están». Daniel, que estaba revisando su teléfono, levantó la vista pero no la sostuvo. «¿Qué, mamá? Eso es imposible», dijo con un nerviosismo que traicionaba sus palabras. «Seguro los pusiste en otro lado». Linda se acercó poniendo una mano en el brazo de Ellie, un gesto que parecía más una advertencia que consuelo. «Mamá, a veces uno olvida cosas a tu edad. No te preocupes, nosotros te ayudamos a buscar. ¿Verdad, Daniel?» Él asintió, pero sus ojos evitaban los de Ellie fijos en la mesa. Ella sintió un escalofrío. No había olvido, no había error. Su hijo, el niño al que había arrullado, en noches de tormenta, era el ladrón. La verdad era un peso que la aplastaba, pero también encendía algo en su interior, una chispa de rebeldía que no sabía que aún tenía. No dijo nada más. Asintió como si aceptara la mentira y dejó que Linda hablara de la residencia en Akron, de lo maravillosa que sería. Pero en su mente, Ellie ya estaba en otro lugar. Cuando se fueron, Ellie subió a su dormitorio con las piernas pesadas pero la mente clara. Abrió el cajón donde guardaba sus papeles buscando algo, cualquier cosa que la ayudara a luchar. Entre facturas viejas y cartas de George, encontró la tarjeta de Margaret, esa amiga de juventud, que ahora era abogada en Columbus. La había llamado ayer, y aunque Margaret había prometido venir, la espera era una tortura. Ellie sabía que no podía enfrentarse a Daniel y Linda sola. Eran más jóvenes, más astutos y tenían el poder notarial que ella, en un momento de debilidad, había firmado. Pero también sabía que no podía rendirse. Sacó el libro donde había escondido la copia del poder notarial, lo abrió y lo miró fijamente. Era su única arma, un pedazo de papel que podía cambiarlo todo o nada. Se sentó en la cama con la tarjeta de Margaret en una mano y el teléfono en la otra. Quiso marcar de nuevo, pero el miedo la detuvo. ¿Y si Daniel descubría que estaba hablando con alguien? ¿Y si Linda, con su mirada de halcón, encontraba la copia del documento? La casa, con sus paredes llenas de recuerdos, parecía susurrarle que no se diera por vencida. Pero entonces un pensamiento la golpeó como un rayo. La caja fuerte no era lo único que podían haber tocado. Corrió al despacho revisando los cajones, los archivadores, cualquier lugar donde guardaba papeles importantes. Todo parecía en orden, pero una carpeta estaba fuera de lugar, ligeramente torcida. La abrió y su respiración se cortó. El testamento, el que George había redactado años atrás, no estaba. En su lugar había una nota escrita a mano en la letra apresurada de «Daniel, hablar con el notario mañana». ¿Qué significaba eso? Estaban un paso adelante, o era ella quien aún tenía una oportunidad. El cielo de Cleveland estaba cubierto de nubes grises, como si el mundo entero compartiera el peso que Eleanor Harper, conocida como Ellie, llevaba en el corazón. A sus 72 años, con el jersey marrón, que nunca se quitaba, y el cabello plateado cayendo en mechones sueltos, Ellie caminaba hacia una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo con mesas de madera rayada
y un olor a pan tostado que flotaba en el aire. Había quedado con Margaret, su amiga de juventud, la única persona en la que confiaba para salir del pozo en el que Daniel, su hijo y Linda, su nuera, la habían hundido. Cada paso era un esfuerzo no solo por la artritis que le agarrotaba las rodillas, sino por el miedo a lo que vendría. Había perdido sus ahorros $8,000, robados de la caja fuerte, y ahora sospechaba que el testamento de George, su difunto esposo, también estaba en manos de su hijo. Pero la llamada a Margaret había encendido una chispa de esperanza, y eso era suficiente para seguir adelante. Entró en la cafetería, y allí estaba Margaret, sentada en una mesa al fondo, con una taza de café humeante frente a ella. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un moño elegante, y sus ojos, aún afilados como en los días de juventud, se iluminaron al ver a Ellie. «Ellie, querida», exclamó levantándose para abrazarla. El abrazo fue cálido, fuerte, y por un instante, Ellie sintió que volvía a ser la joven que soñaba con abrir una librería junto a su mejor amiga. Se sentaron y Margaret tomó sus manos arrugadas y temblorosas. «Cuéntamelo todo», dijo con una voz que mezclaba ternura y determinación. Ellie, con los ojos humedecidos, relató la pesadilla y el poder notarial que Daniel la obligó a firmar, la amenaza de la residencia en Akron, el dinero desaparecido, los susurros sobre un nuevo testamento. Cada palabra era un peso que dejaba caer, y Margaret escuchaba sintiendo con una furia contenida en la mandíbula apretada. «Esto no es solo codicia», Ellie, dijo Margaret cuando terminó el relato. «Es abuso. Pero no estás sola. Hace años ayudé a una mujer en Columbus, una viuda como tú, cuyos hijos intentaron quitarle todo. Ahora vive feliz en una casa que ella misma eligió. Y tú también lo harás». Las palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que había perdido. Ellie sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de coraje. Margaret siempre había sido así, capaz de hacer que lo imposible pareciera alcanzable. Recordó las noches de verano cuando se sentaban en el porche de la casa de George, planeando su librería, riendo hasta que les dolía el estómago. Pero eso fue antes de que la vida la obligara a elegir entre sueños y familia. Ahora esa familia la estaba traicionando. Margaret sacó un cuaderno de su bolso y pidió ver el poder notarial. Ellie, con manos temblorosas, le entregó la copia que había hecho en la copistería. Margaret la leyó en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. «Esto es grave», dijo finalmente, dejando el papel sobre la mesa. «Daniel ya ha usado este documento para transferir la propiedad de la casa a su nombre». «No te lo dijo, ¿verdad?» Ellie sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La casa, el lugar donde había criado a Daniel, donde George le había prometido un futuro, juntos ya no era suya. La traición era más profunda de lo que imaginaba, un golpe que la dejó sin aire. «¿Cómo pudo hacerme esto?», susurró con la voz quebrada. Margaret tomó su mano apretándola con fuerza. «Porque pensó que no te defenderías. Pero se equivocó. Hicieron un plan». Margaret propuso empezar por el banco para revisar las cuentas de Ellie y confirmar si Daniel había tocado algo más. «Necesitamos pruebas», dijo con la voz de una abogada que no acepta derrotas. «Y luego iremos tras él legalmente. No dejaré que te hagan esto». Ellie asintió, aunque el miedo seguía ahí, como una sombra que no se despegaba. La idea de enfrentarse a su hijo, de llevarlo a un tribunal, era un dolor que no podía describir. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Había dado el primer paso al llamar a Margaret, y ahora debía seguir adelante, aunque el camino estuviera lleno de espinas.
Antes de despedirse, Margaret la abrazó de nuevo, y sus palabras resonaron en la mente de Ellie mientras volvía a casa. «No estás sola», había dicho. Pero cuando llegó la realidad, la golpeó de nuevo. La puerta principal estaba entreabierta y desde el salón se oían voces. Era Linda hablando por teléfono con un tono que destilaba impaciencia. «Sí, ya casi está todo listo». Ella no sospecha nada, decía. Ellie se quedó helada, escondida en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la descubrieran. ¿De qué hablaba Linda? ¿Qué más planeaban? Colgó el teléfono y el sonido de sus tacones acercándose hizo que Ellie retrocediera hacia la cocina fingiendo preparar un té. Linda entró con su sonrisa habitual, pero sus ojos eran fríos calculadores. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Te llamé y no contestaste», dijo con un tono que era más una acusación que una pregunta. «Fui a tomar un café», respondió Ellie manteniendo la calma aunque sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Linda la miró fijamente como si intentara leerle el pensamiento y luego se acercó demasiado cerca. «Bueno, no salgas tanto, mamá. No queremos que te pase nada antes de mudarte a Akron, ¿verdad?» Las palabras eran una amenaza disfrazada, y Ellie sintió un escalofrío. Asintió con los labios apretados y Linda salió dejando un rastro de perfume caro. Ellie subió a su dormitorio, cerró la puerta y sacó la copia del poder notarial del libro donde la había escondido. La guardó en un sobre junto con la tarjeta de Margaret y lo escondió bajo una tabla suelta del armario. Era un acto pequeño, pero para ella era una declaración, no se rendiría. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, Ellie se sentó en la cama, mirando la foto de George en la mesita de noche. «¿Qué harías tú?», susurró como si él pudiera responderle. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Había algo en el aire, una tensión que la mantenía despierta. Margaret llegaría mañana y juntas irían al banco. Pero, ¿qué encontrarían allí? Más traiciones, más pruebas de la codicia de Daniel. Y entonces un pensamiento la golpeó si Daniel ya había transferido la casa. ¿Qué más podía haber hecho? Corrió al escritorio del salón revisando los cajones con manos temblorosas. Entre los papeles encontró un extracto bancario que no había visto antes, con un saldo que no tenía sentido. Su cuenta, la que usaba para pagar las facturas, estaba casi vacía. ¿Cómo era posible? La puerta principal crujió y unos pasos ligeros resonaron en el porche. ¿Quién estaba allí vigilándola en la oscuridad? El aire en la sucursal bancaria de Cleveland era frío, impregnado de un olor a papel y tinta que hacía que Eleanor Harper, conocida como Ellie, se sintiera aún más fuera de lugar. A sus 72 años, con el jersey marrón colgando suelto sobre su figura encorvada, estaba sentada frente al escritorio de una joven empleada, Sarah, cuya placa brillaba bajo la luz fluorescente. Margaret, su amiga abogada, estaban a su lado con los ojos fijos en los documentos que Sarah deslizaba hacia ellas. Ellie apenas respiraba esperando una explicación para el extracto bancario que había encontrado la noche anterior, el que mostraba su cuenta casi vacía. Sarah, con una voz suave pero cargada de incomodidad, confirmó lo peor. «Señora Harper, su cuenta de ahorros fue vaciada hace 2 semanas. Su hijo Daniel usó el poder notarial para transferir los fondos. Solo quedan unos pocos $. Las palabras fueron como un golpe en el pecho, robándole el aire. Ellie sintió que el mundo se derrumbaba y sus manos temblorosas se aferraron al borde de la silla. Miró a Sarah buscando un error, una mentira, cualquier cosa que no fuera la verdad, que se clavaba en su corazón. Pero los ojos de la joven, llenos de compasión, no dejaban lugar a dudas. Daniel, su único hijo,
El niño al que había criado con tanto sacrificio no solo le había robado los $8.000 de la caja fuerte, sino que también había saqueado la cuenta donde guardaba el dinero para las facturas, la comida, la vida que aún le quedaba. Era más que codicia. Era una traición que la rompía por dentro. Margaret tomó su mano apretándola con fuerza. «Esto es ilegal, Ellie. Vamos a demandarlo. No pueden salirse con la suya». Su voz era firme como un ancla en medio de la tormenta, pero Ellie apenas la escuchó. Su mente estaba atrapada en los recuerdos de Daniel de pequeño corriendo por el patio, con una sonrisa que ahora parecía una mentira. Salieron del banco bajo un cielo plomizo, y el viento frío de noviembre azotó el rostro de Ellie, como si quisiera despertarla de la pesadilla. Margaret hablaba de estrategias legales de pruebas de tribunales, pero Ellie solo podía pensar en la casa en el hogar, que ya no era suyo en el testamento, desaparecido en la residencia en Akron, a la que Daniel y Linda querían enviarla. Cada paso hacia el coche de Margaret era un esfuerzo, como si cargara el peso de todos los años de sacrificio. «¿Cómo llegamos a esto?», murmuró más para sí misma que para su amiga. Margaret la miró con una mezcla de furia y ternura. «Porque él pensó que podía aprovecharse de ti. Pero no sabe con quién se metió. Tú eres más fuerte de lo que crees, Ellie». De vuelta en casa, Ellie intentó mantener la calma, pero la tensión la seguía como una sombra. La puerta crujió cuando entró, y el silencio del salón le recordó lo sola que estaba. Subió a su dormitorio, donde la foto de George, su esposo, parecía observarla desde la mesita de noche. «Tú nunca habrías dejado que esto pasara», susurró tocando el marco con dedos temblorosos. Pero George se había ido hacía 15 años y ella debía enfrentarse a esto sola. O casi sola. Margaret había prometido volver al día siguiente con un plan, pero el tiempo corría en su contra. Daniel y Linda no se detendrían, y la nota que había encontrado en el despacho, hablar con el notario mañana, resonaba en su mente como una amenaza. El timbre sonó sacándola de sus pensamientos. Era Daniel solo, con el rostro cansado, pero la misma arrogancia en la postura. Entró sin esperar invitación, dejando su chaqueta en el sofá. «Mamá ya está decidido», dijo sin preámbulos. «Mañana te llevamos a la residencia en Akron. Es lo mejor para todos. Linda ya packing tus cosas, así que no te preocupes». Su tono era frío, como si hablara de un trámite cualquiera, y Ellie sintió una punzada de dolor tan intensa que apenas pudo respirar. «Daniel, esta es mi casa», dijo con la voz temblando de rabia y tristeza. «No puedes obligarme a irme». Él suspiró frotándose la frente. «Mamá, no hagas esto difícil. No tienes opción. La casa ya está en mi nombre y no puedo seguir pagando tus cuentas. Es por tu bien». Ellie quiso gritar, arrojarle a la cara todo lo que sabía: el dinero robado, la casa transferida, el testamento desaparecido. Pero algo la detuvo. Si revelaba lo que había descubierto Daniel, podría actuar más rápido, cortando cualquier posibilidad de resistencia. En lugar de eso, bajó la mirada fingiendo sumisión. «Dame un día más», murmuró. Daniel la miró con una mezcla de alivio y desconfianza, pero asintió. «Está bien, pero mañana a primera hora nos vamos». Cuando se fue, Ellie se quedó en el salón con las manos apretadas en puños. La rabia y el dolor se mezclaban, pero también había algo nuevo, una determinación que crecía con cada latido. Subió a su dormitorio sintiendo el peso de la casa a su alrededor. Se miró en el espejo, observando las arrugas que marcaban su rostro, los ojos cansados pero aún vivos. «¿Debería rendirme, George?», susurró, como si él pudiera responder. Pero entonces, al meter la mano en el bolsillo de su jersey, sus dedos rozaron un trozo de papel. Lo sacó
y su corazón dio un vuelco. Era una nota que no recordaba haber guardado con el número de teléfono de Sarah, la empleada del banco, escrito en tinta azul. Sarah había sido amable más allá de lo que su trabajo exigía, y sus ojos habían mostrado algo más que comprensión. Ellie sostuvo la nota dudando. ¿Podría Sarah ser una aliada inesperada? ¿O era demasiado tarde para confiar en alguien más? Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, Ellie se sentó en la cama con la nota en una mano y el teléfono en la otra. Quiso marcar el número, pero el miedo la detuvo. ¿Y si Daniel descubría que estaba buscando ayuda? ¿Y si Sarah no quería involucrarse? La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Había un ruido nuevo apenas perceptible, como el crujir de una tabla en el salón. Ellie se levantó con el corazón latiendo fuerte y caminó hasta la puerta. Desde el pasillo vio una luz tenue bajo la puerta del despacho. Alguien estaba allí moviéndose en la oscuridad. ¿Era Daniel regresando para asegurarse de que no encontrara nada? ¿O era Linda buscando algo más que robar? Ellie retrocedió cerrando la puerta con cuidado. La nota de Sarah seguía en su mano una promesa de esperanza, pero también un riesgo. ¿Tendría el valor de dar el siguiente paso antes de que la arrastraran a Akron? La mañana era fría en Cleveland, con un cielo cubierto de nubes que parecían presagiar tormenta. Eleanor Harper, conocida como Ellie, estaba en la cocina de su pequeña casa, preparando un té que no tenía intención de beber. A sus 72 años, con el jersey marrón colgando suelto sobre su figura frágil y el cabello plateado cayendo en mechones desordenados, sentía el peso de cada día como una losa. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, la confirmación en el banco de que Daniel, su hijo, había vaciado su cuenta de ahorros, la promesa de Margaret, su amiga abogada, de llevarlo a juicio, y la amenaza de Daniel de llevarla hoy a una residencia en Akron. Ellie estaba al borde del abismo, pero algo en su interior, una chispa de rebeldía, la mantenía en pie. La nota con el número de Sarah, la empleada del banco, seguía en su bolsillo, un recordatorio de que no estaba completamente sola. El timbre sonó sacándola de sus pensamientos. Ellie se acercó a la puerta con pasos lentos, esperando ver a Daniel o a Linda, su nuera, con más exigencias. Pero al abrir se encontró con Sarah, la joven del banco, de pie en el porche con una carpeta bajo el brazo y una expresión nerviosa. «Señora Harper, perdone que venga sin avisar», dijo con la voz temblorosa pero decidida. «Necesito hablar con usted». Ellie, sorprendida, la invitó a pasar, y las dos se sentaron en el salón donde la luz entraba tímida por las cortinas desvaídas. Sarah respiró hondo antes de hablar. «Mi madre pasó por algo parecido», confesó con los ojos brillando de emoción contenida. «Mis hermanos la dejaron sola, usaron su dinero para sus cosas. No pude hacer nada entonces, pero no voy a quedarme callada ahora». Sacó la carpeta y la abrió sobre la mesa, mostrando copias de transacciones bancarias. «Mire esto», dijo, señalando una línea. Daniel transfirió el dinero de su cuenta a una empresa inmobiliaria. «Pertenece a Linda, su nuera». Ellie sintió un nudo en el estómago, una mezcla de dolor y furia. No era solo la casa, no eran solo los ahorros de la caja fuerte. Daniel y Linda habían planeado despojarla de todo sistemáticamente, como si ella no fuera más que un obstáculo. Pero la presencia de Sarah, su valentía al arriesgar su trabajo para ayudarla, encendió una chispa de fuerza en su corazón. «¿Por qué haces esto?», preguntó Ellie con la voz temblando. Sarah sonrió con tristeza. «Porque nadie debería pasar por lo que pasó mi madre. Y porque usted me recuerda a ella». En ese momento la puerta se abrió, y Margaret entró con el rostro serio pero los ojos llenos de determinación. Había oído parte de la conversación desde el pasillo,
donde había estado esperando a que Ellie terminara. «Esto es más que suficiente para empezar», dijo tomando los documentos de Sarah. «Voy a contratar a un detective privado. Necesitamos pruebas sólidas no solo de las transferencias, sino de todo lo que han hecho». Daniel y Linda no saben con quién se metieron. Ellie escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. La traición de su hijo era una herida abierta, pero la bondad de Sarah una desconocida hasta ayer. Y la lealtad de Margaret, su amiga de siempre, le daban algo que había perdido esperanza. Por primera vez, sintió que podía pelear, que no estaba destinada a ser una víctima. El timbre volvió a sonar y el corazón de Ellie dio un vuelco. Era Daniel con la chaqueta arrugada y una expresión impaciente. «Mamá, abre la puerta», gritó desde el porche. «Es hora de irnos. El coche está listo y la residencia nos espera». Ellie se quedó helada con las manos apretadas en puños. Margaret y Sarah la miraron esperando su reacción. «No abras», susurró Margaret con voz firme. «No le des el poder». Ellie asintió caminando hacia la cámara de seguridad que George había instalado años atrás. Desde la pantalla vio a Daniel golpeando la puerta con insistencia, su rostro rojo de frustración. «Mamá, no hagas esto más difícil», gritó. Pero Ellie no se movió. Lo miró a través de la cámara con los ojos llenos de una determinación que no sabía que tenía. Por primera vez no era la madre sumisa la viuda que cedía. Era una mujer que decía no. Daniel siguió golpeando, pero finalmente se rindió subiendo al coche con un portazo. Ellie se volvió hacia Margaret y Sarah con el corazón latiendo fuerte pero la mente clara. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con una mezcla de miedo y resolución. Margaret sonrió con esa chispa que siempre había admirado en su amiga. «Ahora peleamos. El detective empezará hoy. Y Sarah, tú eres parte de esto. ¿Estás con nosotras?» Sarah asintió con los ojos brillando. «Hasta el final», dijo. Ellie sintió un calor en el pecho, una fuerza que crecía con cada palabra. Pero también sabía que el enfrentamiento apenas comenzaba. Daniel no se rendiría tan fácil, y Linda con su astucia sería un enemigo aún más peligroso. Esa noche, mientras la casa crujía bajo el viento de noviembre, Ellie se sentó en su dormitorio, con la foto de George en la mano. «Lo estoy intentando», susurró como si él pudiera oírla. La carpeta de Sarah estaba sobre la mesa, junto a la copia del poder notarial que había escondido. Todo parecía un paso hacia la libertad, pero entonces un ruido la hizo sobresaltarse. Era el sonido de un mensaje en su teléfono, uno que casi nunca usaba. Lo abrió, y el texto breve y sin remitente le heló la sangre. «Sé lo que estás haciendo. Para antes de que sea tarde». ¿Era de Daniel? ¿De Linda? ¿O había alguien más vigilándola, alguien que sabía más de lo que ella imaginaba? Ellie apretó el teléfono con el corazón latiendo fuerte. La puerta del salón crujió, y unos pasos ligeros resonaron en la casa. ¿Estaba sola o el peligro ya estaba dentro? La cafetería en las afueras de Cleveland estaba casi vacía, con solo el murmullo de una radio vieja y el aroma a café quemado llenando el aire. Eleanor Harper, conocida como Ellie, estaba sentada en una mesa al fondo, con las manos temblorosas, apretando una taza que no había tocado. A sus 72 años su rostro arrugado reflejaba una mezcla de agotamiento y determinación, mientras el jersey marrón colgaba suelto sobre su figura frágil. Frente a ella, Margaret, su amiga abogada, y un hombre de mediana edad, el detective privado que había contratado, desplegaban una carpeta llena de papeles. «Ellie, esto es grande», dijo Margaret, con la voz baja pero cargada de urgencia. «No solo se llevaron tu dinero. Daniel falsificó tu firma para transferir la casa a nombre de Linda».
Ellie sintió que el aire se le escapaba como si una mano invisible le apretara el pecho. La casa, el hogar donde había criado a Daniel, donde George le había prometido un futuro, ya no era suya. El detective, un hombre de rostro curtido y gafas deslizándose por la nariz, sacó un documento y lo deslizó hacia ella. Era un contrato con su firma al pie, pero no era suya. Encontramos esto en la oficina de la inmobiliaria de Linda, explicó. Y hay más. Pasó a los mensajes de texto impresos en hojas arrugadas entre Daniel y Linda. La vendemos rápido y usamos el dinero para el proyecto en Akron, escribía Daniel. Ella no se enterará hasta que sea tarde, respondía Linda. Ellie leyó las palabras una y otra vez, sintiendo que su corazón se rompía en pedazos. No era solo codicia. Era un plan calculado para despojarla de todo, para borrarla de su propia vida. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero no cayeron. En su lugar, una furia silenciosa creció, transformando el dolor en una resolución que no sabía que tenía. Margaret puso una mano sobre la suya con los ojos brillando de indignación. «Esto es abuso, Ellie, y es ilegal. Con estas pruebas podemos recuperar la casa y hacer que paguen». Pero antes de que Ellie pudiera responder, Sara, la empleada del banco, que se había convertido en una aliada inesperada, entró apresuradamente en la cafetería. Llevaba el cabello suelto y una expresión de urgencia. «Señora Harper, lo tengo», dijo, sacando un teléfono del bolso. «Grabé algo en el banco hace unos días. Daniel vino a discutir una transferencia y no sabía que yo estaba grabando. Pulsó play y la voz de Daniel llenó el silencio. La casa es mía ahora y mi madre no tiene nada que decir. Ella irá a Akron y eso es todo». La confesión era clara, cruda, y cada palabra era un puñal en el corazón de Ellie. Pero también era poder, una arma que podía cambiarlo todo. Sara explicó que, movida por la rabia, había subido el video a una página de redes sociales local anónima, pero con un título que no dejaba dudas. «Hijo roba a su madre anciana en Cleveland». El video se había vuelto viral en cuestión de horas, compartido por vecinos, amigos, desconocidos. Los comentarios eran una tormenta de indignación. «¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede alguien hacerle esto a su madre Ellie?», escuchaba atónita mientras Margaret sonreía con satisfacción. «Esto cambia el juego», dijo. «La presión pública los hará tambalear». Pero Ellie no sentía alegría. La traición de Daniel era una herida abierta, y aunque las pruebas la fortalecían, también la llenaban de una tristeza profunda. Había criado hacia ese hombre, lo que se había amado más que a nada, y ahora él la veía como un obstáculo, una cosa que desechar. Regresó a casa en el coche de Margaret, con la carpeta de pruebas bajo el brazo. La calle estaba tranquila, pero el porche de su casa parecía más frío que nunca. Dentro, todo estaba en orden, pero el silencio era opresivo, como si la casa misma supiera que ya no le pertenecía. Ellie se sentó en el salón mirando la foto de George en la mesita. «¿Cómo llegamos a esto?», susurró tocando el marco con dedos temblorosos. Quería odiar a Daniel, pero una parte de ella, la madre que aún vivía en su corazón, solo sentía dolor. El teléfono sonó sacándola de sus pensamientos. Era Daniel, y su voz al otro lado era un torbellino de pánico. «Mamá, ¿qué has hecho? Ese video... La gente me está atacando. Por favor, di que es mentira». Ellie sostuvo el teléfono con el corazón latiendo fuerte, pero no respondió. Por primera vez dejó que el silencio hablara por ella. Y colgó. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró la calle donde una farola parpadeaba bajo el cielo nublado. El video de Sara había encendido una chispa en la comunidad, pero también había puesto a Daniel y Linda en una posición desesperada.
Ellie sabía que no se rendirían tan fácilmente. Margaret había dicho que el detective seguiría buscando más pruebas y que pronto presentarían una demanda. Pero sería suficiente. ¿Podría una mujer como ella, vieja y sola, enfrentarse a la codicia de su propio hijo? Mientras miraba la farola, un recuerdo la golpeó George años atrás, diciéndole que siempre encontrara la luz, incluso en los días más oscuros. La idea la fortaleció, pero entonces un sonido la hizo girar. Era el crujido de la puerta trasera abriéndose lentamente. Ellie se quedó helada con la mano en el marco de la ventana. ¿Había alguien en la casa? ¿Era Daniel buscando vengarse? ¿O era Linda con su astucia de serpiente lista para dar el golpe final? El teléfono vibró de nuevo, pero esta vez el mensaje no era de Daniel. Decía: «Sé dónde guardas los papeles. Entrégamelos o lo lamentarás». ¿Quién sabía tanto y qué querían en realidad? La lluvia caía suave sobre Cleveland, cubriendo las calles, con un brillo húmedo que reflejaba las luces de las farolas. Eleanor Harper, conocida como Ellie, estaba de pie frente a la ventana de su salón, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. A sus 72 años, con el jersey marrón que siempre llevaba y el cabello plateado cayendo en mechones desordenados, su figura frágil parecía más pequeña bajo la penumbra. Pero sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de determinación que no había estado allí semanas atrás. El video que Sara, la empleada del banco, había subido a las redes sociales había cambiado todo. Las palabras de Daniel confesando que había robado la casa y el dinero de su madre se habían extendido como fuego por la comunidad. Los vecinos, que antes saludaban a Daniel con sonrisas, ahora lo miraban con desprecio. La inmobiliaria de Linda había cancelado su contrato y los rumores decían que sus socios la habían abandonado. Ellie sabía que la verdad, estabais haciendo justicia, pero no sentía y alegría, solo una tristeza profunda que pesaba como una piedra en su pecho. El timbre sonó rompiendo el silencio de la casa. Ellie se acercó a la cámara de seguridad instalada por George años atrás y vio a Daniel en el porche empapado por la lluvia. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, y su traje normalmente impecable estaba arrugado. «Mamá, por favor, abre», dijo con la voz rota, golpeando la puerta con suavidad. «He cometido un error». «Lo siento, mamá». Se dejó caer de rodillas con las manos cubriendo el rostro, como si el peso de sus actos finalmente lo hubiera aplastado. Ellie lo miró a través de la pantalla con el corazón dividido. Una parte de ella, la madre que aún amaba al niño que Daniel había sido, quiso abrir la puerta, abrazarlo, perdonarlo. Pero otra parte, la mujer que había sido traicionada, robada, humillada, se mantuvo firme. No abrió. En lugar de eso, se quedó allí con la mano en el marco de la ventana, sintiendo el frío del cristal contra sus dedos. El teléfono sonó, pero Ellie lo ignoró. Sabía que era Daniel intentando de nuevo. En las últimas horas había recibido decenas de mensajes suyos, todos suplicando una oportunidad para hablar. Pero ella no estaba lista, no después de todo lo que había descubierto. Los ahorros robados, la casa transferida a nombre de Linda, el testamento falsificado. Margaret, su amiga abogada, había presentado una demanda formal esa mañana con las pruebas que Sara y el detective privado habían reunido. La justicia estaba en marcha, pero Ellie sabía que no borraría el dolor. Se sentó en el sofá con la carpeta de documentos sobre la mesa y pensó en Sara. La joven había arriesgado mucho al grabar ese video y ahora había ido más allá. Había contactado con una organización de apoyo a mujeres mayores que quería reconocer a Ellie como un símbolo de resistencia.
«Usted inspira a otros», le había dicho Sarah por teléfono con una voz llena de admiración. Ellie no se sentía inspiradora. Se sentía rota, pero también fuerte como un árbol que sigue en pie tras la tormenta. Un golpes en la puerta la hizo sobresaltarse. Era Sarah con un abrigo mojado y una sonrisa tímida. No quería molestar, dijo entrando al salón. Solo quería contarle algo. La organización está planeando un evento para honrarla. Quieren que cuente su historia. Ellie la miró atónita. La idea de hablar en público, de exponer su dolor, la aterraba pero también la intrigaba. «No sé si puedo», murmuró, pero Sarah tomó su mano con una calidez que le recordó a George. «Usted ya lo ha hecho, señora Harper. Ha peleado cuando todos pensaban que no podía». Las palabras se clavaron en su corazón, dándole una fuerza que no sabía que necesitaba. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de «Linda, Daniel está destrozado. Esto es tu culpa. Para antes de que sea peor». Ellie sintió un escalofrío. Linda se había ido dejando a Daniel solo según los rumores. ¿Por qué seguía luchando? Ellie decidió escribir una carta. No era larga, solo unas líneas en un papel sencillo, pero cada palabra era un peso que dejaba caer. Daniel escribió: «Elegiste este camino. Robaste mi casa, mi dinero, mi confianza. No hay perdón ahora, solo consecuencias. Espero que encuentres tu paz, pero no aquí». Dobló la carta y la dejó en un sobre, sin intención de enviarla aún. Era para ella misma una forma de cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. La guardó en el cajón junto a la foto de George y sintió un alivio amargo. Margaret había dicho que la demanda avanzaba rápido y con el video circulando Daniel y Linda estaban acorralados. Pero Ellie sabía que la lucha no había terminado. Los desesperados son peligrosos y Daniel ahora solo podía ser impredecible. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Ellie se sentó en su dormitorio mirando la calle a través de la ventana. La farola frente a la casa parpadeaba proyectando sombras que parecían moverse. Pensó en el evento que Sarah había mencionado, en la posibilidad de contar su historia, no para vengarse sino para ayudar a otras mujeres como ella. La idea la llenaba de miedo pero también de propósito. Había perdido tanto, pero quizás podía construir algo nuevo, algo que George habría aplaudido. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez lo tomó. Era un número desconocido. «Señora Harper», dijo una voz masculina baja y grave. «Sé lo que está haciendo con mi primo Daniel. Si no para alguien, va a salir herido». La llamada se cortó dejando a Ellie con el teléfono en la mano, el corazón latiendo fuerte. ¿Quién era ese hombre? ¿Un primo de Daniel? ¿O era una trampa de Linda jugando desde las sombras? La puerta trasera crujió. Ellie se giró con la respiración entrecortada. ¿Estaba sola en la casa? ¿O el peligro ya se había entrado? El sol de invierno se filtraba por las ventanas del tribunal de Cleveland, proyectando sombras largas sobre el suelo de madera pulida. Eleanor Harper, conocida como Ellie, estaba de pie en el centro de la sala con las manos entrelazadas y el jersey marrón que siempre llevaba cayendo suelto sobre su figura frágil. A sus 72 años, su cabello plateado brillaba bajo la luz, y aunque su rostro mostraba las arrugas de una vida dura, sus ojos tenían una calma nueva, como si hubiera encontrado paz en medio de la tormenta. Frente a ella, el juez leía el veredicto con voz firme. La propiedad de la señora Harper será devuelta a su nombre. Daniel Harper deberá pagar una compensación por los daños causados. Las palabras resonaron en la sala y un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Margaret, su amiga abogada, apretó su mano con una sonrisa de triunfo. Pero Ellie no sentía
Euforia, solo un alivio profundo, como si una piedra que llevaba meses en su pecho finalmente se hubiera desprendido. Fuera del tribunal, el aire frío de diciembre le rozó las mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo no le importó. La casa, el hogar donde había criado a Daniel, donde George le había prometido un futuro, volvía a Sheruya. Nasernot Boshir Suya. Los ahorros robados, aunque no completamente recuperados, serían compensados, y Daniel enfrentaría las consecuencias de sus actos. Sara, la empleada del banco, que se había convertido en una aliada indispensable, la esperaba en la escalera con los ojos brillantes. «Lo logramos, señora Harper», dijo, abrazándola con fuerza. Ellie sonrió, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Había peleado por su dignidad, pero el costo era la relación con su hijo, el niño al que había amado más que a nada. Cada prueba presentada en el juicio, los documentos falsificados, los mensajes entre Daniel y Linda, el video de Sara, había sido un clavo en el ataúd de esa relación. Y aunque la justicia estaba de su lado, el dolor seguía allí como una sombra que no se despegaba. De vuelta en casa, Ellie comenzó a reconstruir. Con la ayuda de Margaret, contrató a un equipo para reparar el porche, pintar las paredes, arreglar las ventanas que crujían. Pero no quería que la casa fuera solo un refugio para ella. Inspirada por Sara, que hablaba de las mujeres mayores que sufrían en silencio, Ellie decidió transformar la planta baja en un espacio comunitario. Lo llamó Harper's Haven, un lugar donde mujeres de su edad pudieran reunirse, compartir sus historias, aprender a manejar sus finanzas y protegerse de quienes intentaran aprovecharse de ellas. La idea era sencilla, pero para Ellie era un sueño, algo que George habría aplaudido con esa sonrisa suya, que nunca olvidaría. Los vecinos que habían seguido su historia en las redes sociales se ofrecieron a ayudar. Unos trajeron muebles, otros pintaron carteles, y una anciana del barrio donó una cafetera que aún funcionaba. La comunidad de Cleveland, que antes la veía como una viuda solitaria, ahora la miraba con admiración, llamándola la llama que no se apaga. El primer evento en Harper's Haven fue una tarde de invierno con el salón lleno de mujeres mayores, algunas con bastones, otras con sonrisas tímidas. Sara, que había dejado su trabajo en el banco para liderar el proyecto, dio la bienvenida contando cómo Ellie la había inspirado a actuar según su conciencia. Esta mujer, dijo, señalándola, peleó cuando todos pensaban que no podía. Y ahora este lugar es para todas nosotras. Ellie, sentada en una silla allí al fondo, sintió un calor en el pecho, no de orgullo, sino de gratitud. Las mujeres aplaudieron, y una de ellas, con el cabello blanco, como la nieve, se acercó para apretarle la mano. «Gracias», susurró. «Me das esperanza». Por primera vez en años, Ellie sintió que su vida tenía un propósito más grande que ella misma, algo que podía dejar atrás. Esa noche, sola en su dormitorio, Ellie se miró en el espejo. Las arrugas eran más profundas, pero su sonrisa era nueva, genuina. Se sentía viva, como si hubiera renacido de las cenizas de su dolor. La casa, ahora llena de vida, parecía susurrarle que había hecho lo correcto. Pero entonces, al revisar el correo, encontró un sobre con la letra de Daniel. Lo abrió con manos temblorosas y las palabras escritas en tinta negra eran breves pero pesadas. «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero verte hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad». Ellie dejó la carta sobre la mesa con el corazón dividido. Una parte de ella, la madre que aún lo amaba, quiso responder, abrir la puerta. Pero otra parte, la mujer que había peleado por su dignidad, dudaba. ¿Podía confiar en él después de todo lo que había hecho?
¿O era mejor dejar el pasado donde estaba? Se sentó en la cama mirando la foto de George en la mesita de noche. «¿Qué harías tú?», susurró como si él pudiera guiarla. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio opresivo, sino tranquilo, como si aprobara su fuerza. Ellie decidió no responder la carta no aún. Harper's Haven era su prioridad, ahora un legado que crecería con cada mujer que ayudará. Pero mientras doblaba la carta un pensamiento la inquietó. Daniel no era de los que se rinden fácilmente, y Linda, aunque había desaparecido, seguía siendo una sombra. Esa noche, mientras intentaba dormir, un ruido la hizo abrir los ojos. Era el crujido de una tabla en el porche, seguido de un golpe suave como si alguien hubiera dejado algo en la puerta. Ellie se levantó con el corazón latiendo fuerte y miró por la ventana. En el porche, bajo la luz de la farola, había una caja pequeña sin remitente. ¿Era un gesto de Daniel o una trampa de alguien más? ¿Qué escondía esa caja y quién la había dejado allí en plena noche? El invierno en Cleveland envolvía la ciudad en un manto de nieve suave que cubría el porche de la casa de Eleanor Harper, como un lienzo en blanco. Ellie, como todos la conocían, estaba en la cocina preparando un té que llenaba el aire con un aroma cálido. A sus 72 años, con el jersey marrón que nunca se quitaba y el cabello plateado recogido en un moño sencillo, su figura frágil parecía más ligera, como si la victoria en el tribunal hubiera levantado un peso de sus hombros. La casa, ahora suya, de nuevo vibraba con vida gracias a Harper's Haven, el espacio comunitario que había creado en la planta baja para mujeres mayores. Pero la carta de Daniel, su hijo, pidiéndole un encuentro, seguía sobre la mesa, un recordatorio de la herida que aún no sanaba. Ellie la miró sintiendo un nudo en el pecho. Quería cerrar esa puerta, pero la madre en ella dudaba, preguntándose si alguna vez podría dejar de amarlo. Decidió no verlo. La traición de Daniel, robarle la casa, los ahorros, su dignidad, era una cicatriz demasiado profunda. Sin embargo, no quería responder con odio. Tomó un sobre y metió un cheque con una pequeña parte del dinero que el tribunal le había otorgado como compensación. Junto a él, escribió una nota breve. «Daniel usa esto para vivir bien, pero no aquí. Encuentra tu camino». Las palabras eran firmes, pero no crueles, un reflejo de la mujer que había aprendido a protegerse sin perder su humanidad. Selló el sobre y lo dejó en el buzón sintiendo un alivio amargo. No era perdón, pero era un cierre, un paso hacia adelante. El resto del dinero lo destinó a algo más grande, un programa de apoyo legal en Harper's Haven para ayudar a mujeres mayores a evitar el abuso que ella sí había sufrido. La idea era sencilla pero poderosa, y cuando se lo contó a Sarah, la joven que había arriesgado tanto para ayudarla, sus ojos se iluminaron. «Esto cambiará vidas», dijo abrazándola. La comunidad respondió con entusiasmo. Los vecinos, que ahora veían a Ellie como un símbolo de resistencia, donaron libros, sillas, incluso una computadora vieja para el programa. Una abogada local se ofreció a dar talleres gratuitos y Harper's Haven empezó a atraer a mujeres de todo Cleveland, algunas con historias tan dolorosas que hacían que Ellie se sintiera menos sola. Una tarde, mientras organizaba una reunión, Sarah se sentó con ella en el salón con una taza de café entre las manos. «Quiero contarte algo», dijo con la voz temblorosa. Habló de su madre, una mujer que había muerto sola en una residencia barata, abandonada por sus hijos. «Nunca me lo perdoné», confesó con lágrimas en los ojos. «Por eso te ayudé. Eras como ella, fuerte, pero nadie lo veía». Ellie sintió un nudo en la garganta, no solo por la historia, sino por la conexión que había nacido entre ellas. Tomó la mano de Sarah apretándola con fuerza. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo. Y por un momento,
Ambas se quedaron en silencio unidas por un dolor compartido. La confesión de Sarah encendió una idea en Ellie. Harper's Haven no podía quedarse en Cleveland. Había demasiadas mujeres como ella, como la madre de Sarah, atrapadas en el abandono sin voz. ¿Y si lo hacemos más grande?, preguntó Ellie con los ojos brillando. Un programa en todo el estado para que nadie pase por esto sola. Sarah sonrió, aunque con cautela. Es un sueño enorme, señora Harper. Pero si alguien puede hacerlo es usted. La idea era ambiciosa, casi imposible para una mujer de su edad, con recursos limitados y un corazón aún herido. Pero Ellie no podía dejar de pensar en las mujeres que no tenían un Margaret, un Sarah, un lugar donde recuperar su fuerza. Cada taller en Harper's Haven, cada historia compartida era una semilla, y ella quería plantar un bosque. Esa noche, Ellie se sentó en su dormitorio mirando la foto de George en la mesita. «Esto es por ti», susurró como si él pudiera oírla. La casa estaba tranquila, pero el eco de las risas de las mujeres que habían estado allí esa tarde seguía resonando en su mente. Harper's Haven era más que un lugar. Era una promesa, un legado. Pero mientras doblaba una manta, un ruido la hizo detenerse. Era el timbre sonando insistentemente en la oscuridad. Ellie bajó al salón con el corazón latiendo fuerte y miró por la cámara de seguridad. No había nadie en el porche, pero en el suelo bajo la luz de la farola había otra caja idéntica a la que había encontrado días atrás. La abrió con manos temblorosas y dentro encontró una nota. «No puedes salvarlas a todas. Para o alguien pagará». El papel no tenía firma, pero la letra era diferente a la de Daniel. Era Linda desde las sombras. ¿O había alguien más? Alguien que sabía demasiado. Mientras sostenía la nota, un coche pasó lentamente por la calle, con las luces apagadas, y Ellie sintió un escalofrío. ¿Quién la vigilaba y qué querían de Harper's Haven? La primavera comenzaba a despuntar en Cleveland, tiñendo de verde los árboles que rodeaban la casa de Eleanor Harper. Ellie, como todos la conocían, estaba en el salón de Harper's Haven, el espacio comunitario que había creado en la planta baja de su hogar. A sus 72 años, con el jersey marrón, que nunca abandonaba, y el cabello plateado cayendo en mechones sueltos, su figura frágil contrastaba con la fuerza que emanaba de sus ojos. El lugar estaba lleno de mujeres mayores, algunas con bastones, otras con sonrisas tímidas, todas reunidas para un evento especial, organizado por Sarah, la joven que había arriesgado tanto para ayudarla. Mesas cubiertas con manteles de flores, café recién hecho y galletas caseras llenaban el aire de un calor hogareño. Pero Ellie sentía un nudo en el estómago. Sarah había insistido en que compartiera su historia, y aunque la idea la aterraba, sabía que no podía negarse. Sarah dio la bienvenida con una voz clara que llenó el salón. «Hoy estamos aquí para escuchar, para sanar, para recordarnos que nuestras vidas importan», dijo mirando a las mujeres con una sonrisa que era tanto fuerza como ternura. Luego se volvió hacia Ellie. «Señora Harper, usted empezó todo esto. ¿Nos cuenta su historia?» Las miradas se posaron en ella expectantes, y Ellie sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se levantó con las manos temblorosas y caminó hasta el centro del salón. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. «No soy buena con las palabras», comenzó con la voz quebrada. «Pero hace un año pensé que mi vida había terminado». Habló de Daniel, su hijo, que le robó la casa, los ahorros, su dignidad. Su voz tembló al mencionar su nombre, y las lágrimas amenazaron con caer, pero siguió. Contó cómo Margaret, su amiga abogada, y Sarah le dieron fuerza, cómo Harper's Haven nació de las cenizas de su dolor.
Nadie puede decirte cuánto vales, terminó con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No dejes que lo hagan. El salón estalló en aplausos y varias mujeres se secaban los ojos. Una anciana con el cabello blanco como la nieve se acercó y le apretó la mano. «Eres un ejemplo», susurró, y Ellie sintió un calor en el pecho, no de orgullo, sino de conexión. Sarah tomó la palabra con los ojos brillantes. «Quiero decir algo», anunció. «Me ofrecieron un trabajo en un banco grande, con un buen sueldo. Pero lo rechacé. Harper's Haven es mi hogar ahora porque la señora Harper me enseñó a vivir con el corazón». La confesión fue un golpe de emoción, y Ellie, sentada al fondo, sintió que las lágrimas finalmente caían. No era solo por Sarah, sino por todas las mujeres en ese salón, por las historias que compartían, por la fuerza que encontraba en sus voces. El evento continuó con risas, abrazos y el sonido de tazas chocando. Pero cuando las mujeres comenzaron a irse, Ellie se quedó sola recogiendo las sillas con movimientos lentos. La casa estaba tranquila, pero el eco de las historias seguía resonando en su mente. Harper's Haven no era solo un lugar, era una familia, una que ella había construido desde las ruinas de su dolor. Subió a su dormitorio agotada pero satisfecha, y se sentó en la cama mirando la foto de George. «Lo estamos haciendo bien», susurró como si él pudiera sonreírle desde el otro lado. Pero entonces su teléfono vibró sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Daniel: «Mamá, necesito verte. No pido perdón, solo una conversación. Por favor». Ellie sostuvo el teléfono con el corazón dividido. La madre en ella la quería escuchar, pero la mujer que había peleado por su vida dudaba. ¿Podía abrir esa puerta sin arriesgar la paz que tanto le había costado? Se levantó y caminó hasta la ventana mirando la calle bajo la luz de la farola. La primavera traía promesas de renovación, pero también recordatorios del pasado. Daniel había perdido todo: su esposa, su reputación, su futuro. La carta que le había enviado con el cheque y la nota había sido su forma de cerrar un capítulo, pero este mensaje era una grieta en esa puerta. Margaret le había advertido que Daniel podía intentar manipularla de nuevo, y Sarah, con su instinto protector, había dicho que no merecía una segunda oportunidad. Pero Ellie no estaba segura. Quizás no se trataba de perdonar, sino de entender, de dejar ir el dolor, sin dejar que la definiera. Mientras miraba la farola, un recuerdo la golpeó George, diciéndole que el amor verdadero no pide nada a cambio, pero también que no debe cegar. La idea la fortaleció, pero entonces un ruido la hizo girar. Era el sonido de pasos en el porche, lentos, deliberados. Corrió a la cámara de seguridad con el corazón latiendo fuerte y vio una figura en la sombra, dejando otra caja bajo la farola. Pero esta vez la figura no se fue. Se quedó allí mirando la casa y Ellie sintió un escalofrío. ¿Era Daniel o alguien más estaba acechando Harper's Haven? La brisa de primavera soplaba suavemente en el parque cerca de Harper's Haven, haciendo danzar las hojas de los árboles que rodeaban un banco de madera. Eleanor Harper, conocida como Ellie, estaba sentada allí, con las manos cruzadas sobre su regazo y el jersey marrón que siempre llevaba cayendo suelto sobre su figura frágil. A sus 72 años, su cabello plateado brillaba bajo el sol, y aunque las arrugas marcaban su rostro, sus ojos reflejaban una calma que había ganado con esfuerzo. Había aceptado reunirse con Daniel, su hijo, pero con una condición clara: solo hablarían sin promesas de perdón. La decisión no fue fácil. La traición de Daniel, robarle la casa, los ahorros, su dignidad seguía siendo una herida abierta, pero Ellie quería cerrar ese capítulo no con odio, sino con la fuerza que había encontrado en Harper's Haven, el espacio comunitario, que ahora era su legado.
Daniel llegó a pie con el rostro demacrado y el traje arrugado, muy lejos del hombre arrogante que había intentado despojarla de todo. Se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa y por un momento el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Mamá comenzó con la voz rota: «He perdido todo». Linda se fue el trabajo, la casa, los amigos. Todo por mi avaricia. Sus ojos rojos y húmedos buscaban los de Ellie, pero ella miraba al frente, al césped donde unos niños jugaban. «No merezco tu perdón», continuó, «pero necesitaba decírtelo. Fui un estúpido y tú no te lo merecías». Las palabras eran sinceras, pero Ellie no sintió la rabia que esperaba. En su lugar había una tristeza tranquila, la de una madre que ve a su hijo perdido, pero también la de una mujer que ya no podía cargar con su dolor. «No estoy aquí para odiarte», Daniel dijo finalmente con una voz suave, pero firme. «Pero lo que hiciste no se borra con palabras. Necesitas encontrar quién eres como yo lo hice». Sacó un libro del bolso, uno pequeño, sobre el perdón a uno mismo, y se lo entregó. «Esto es lo último que puedo darte», dijo mirándolo a los ojos por primera vez. «No es un comienzo nuevo, pero es un camino. Tómala». Daniel tomó el libro con manos temblorosas, y por un instante, Ellie vio al niño que solía correr a sus brazos. Pero ese niño ya no existía, y ella no podía volver atrás. Se levantó con las piernas rígidas por la artritis y caminó de regreso a Harper's Haven, sintiendo un alivio que no esperaba. No había perdonado, pero había soltado algún peso que la liberaba. Esa tarde el salón de Harper's Haven estaba lleno de actividad. Mujeres mayores se reunían para un taller de finanzas riendo mientras Sarah explicaba cómo leer un extracto bancario. Ellie observaba desde una esquina con una taza de té en la mano, maravillada por cómo su pequeño sueño se había convertido en un faro para tantas. La casa, que una vez estuvo al borde de perder, ahora era un hogar. Para todas ellas un lugar donde el abandono se transformaba en comunidad. Al anochecer se sentó en el sillón viejo del rincón de lectura, un mueble que George había amado, y sintió una paz que no había conocido en años. La luz del sol se filtraba por la ventana bañándola en un calor suave, y por un momento cerró los ojos imaginando que George estaba allí sonriéndole. El correo llegó al caer la tarde, y entre las cartas había una de Margaret, su amiga abogada. Ellie la abrió con cuidado, y las palabras la hicieron contener el aliento. «Querida Ellie», escribía Harper's Haven, «es más grande que Cleveland. He hablado con una organización nacional que quiere replicar tu modelo en todo el país. ¿Estás lista para esto?». La idea era abrumadora, un sueño que parecía demasiado grande para una mujer de su edad, con un cuerpo cansado y un corazón aún sanando. Pero también era una chispa, una que encendía algo en su interior. Pensó en las mujeres que había conocido en Harper's Haven, en sus historias de dolor y resiliencia, y supo que no podía detenerse. Este no era solo su legado, era el de todas ellas. Se levantó con las piernas temblorosas, pero el corazón firme, y caminó hasta la ventana. La calle estaba tranquila, pero la farola frente a la casa parpadeaba como si guardara secretos. Había ignorado las cajas misteriosas que aparecían en el porche, las notas amenazantes que la advertían contra seguir adelante. Pero esta vez no había miedo. Harper's Haven era más fuerte que cualquier amenaza y ella también lo era. Mientras miraba la farola, un recuerdo la golpeó George, diciéndole que la vida no se mide por lo que pierdes, sino por lo que construyes con lo que te queda. La idea la llenó de propósito, pero entonces el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. No puedes protegerlas para siempre. La próxima caja no será solo una advertencia. Ellie sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada de la farola.
La puerta trasera crujió y un ruido de pasos resonó en la casa. ¿Estaba sola o alguien había entrado dispuesto a detener Harper's Haven antes de que creciera? El sol de otoño pintaba de dorado el jardín trasero de Harper's Haven, bañando los árboles con una luz cálida que parecía susurrar promesas de paz. Eleanor Harper, conocida como Ellie, estaba sentada bajo un roble centenario con una manta sobre las rodillas y el jersey marrón que siempre llevaba cayendo suelto sobre su figura frágil. A sus 74 años, su cabello plateado brillaba como un halo, pero su rostro marcado por arrugas profundas mostraba el cansancio de una vida intensa. 2 años habían pasado desde que recuperó su casa, desde que transformó su dolor en Harper's Haven, un refugio para mujeres mayores, que ahora tenía sucursales en 3 estados. La casa en Cleveland seguía siendo su hogar, pero el centro comunitario era su corazón, un lugar donde las risas y las historias llenaban el aire, convirtiendo el abandono en esperanza. Ellie sostenía un fajo de cartas en las manos, mensajes de agradecimiento, de mujeres que habían encontrado fuerza en Harper's Haven. Una hablaba de cómo aprendió a manejar sus finanzas, otra de cómo escapó de una familia que la menospreciaba. Cada palabra era un ladrillo en el legado que había construido y Ellie las leía con una sonrisa suave, aunque sus ojos se humedecían. Su salud frágil desde hacía meses le pesaba más cada día. La artritis le agarrotaba las manos y un cansancio profundo la envolvía como si su cuerpo supiera que había dado todo lo que podía. Pero no tenía miedo. Había vivido, había peleado, había creado algo que la sobreviviría. Mientras el sol se ponía, Sarah, ahora directora ejecutiva de Harper's Haven, se acercó con un álbum de fotos bajo el brazo. «Señora Harper, esto es para usted», dijo sentándose a su lado. El álbum era un tesoro lleno de imágenes que contaban la historia de Harper's Haven, la primera reunión con mesas improvisadas y galletas quemadas. El día que pintaron el salón con mujeres riendo mientras se manchaban de pintura. La inauguración de la sucursal en Columbus, con Margaret cortando la cinta. Ellie pasó las páginas deteniéndose en una foto de ella misma, hablando en un evento con los ojos brillando de propósito. «No me reconozco», murmuró con una risa débil. Sarah la miró con los ojos llenos de cariño. «Es usted, señora Harper, la mujer que nos enseñó a todas que nunca es tarde para empezar de nuevo». Ellie sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Había perdido tanto a Daniel, su hijo, a George, su esposo. Pero había ganado una familia más grande de lo que nunca imaginó. Sarah habló de los planes para expandir Harper's Haven, de nuevas sucursales de programas educativos. Ellie escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar, en los días en que cosía ropa para pagar las facturas, en las noches en que George le leía en voz alta. Había recorrido un camino largo, y aunque su cuerpo se cansaba, su espíritu estaba en paz. «Lo hicimos bien», ¿verdad?, preguntó mirando el roble como si hablara con George. Sarah asintió apretándole la mano. «Más que bien. Esto vivirá para siempre». Ellie sonrió cerrando los ojos por un momento, dejando que el calor del sol la envolviera. La brisa traía el aroma de las flores que habían plantado juntas y por un instante sintió que todo estaba en su lugar. Esa noche Ellie se sentó en su dormitorio con el álbum sobre la mesa y un cuaderno en las manos. Había comenzado hasta escribir un diario meses atrás, no para ella, sino para las mujeres que vendrían después. En él hablaba de su vida de Daniel de Harper's Haven, de cómo el dolor puede transformarse en propósito. «Nunca dejes que te digan que no importas», escribió con la pluma temblando en su mano. «Tu valor está en lo que das, no en lo que te quitan».
Cerró el cuaderno agotada y se recostó en la cama con la foto de George en la mesita. Mientras el sueño la envolvía, sintió una calma profunda como si alguien la abrazara. Durmió con una sonrisa suave en los labios, soñando con un jardín lleno de mujeres riendo bajo el sol. A la mañana siguiente, Sarah llegó temprano con una bandeja de café para compartir. Llamó a la puerta del dormitorio, pero no hubo respuesta. Entró con el corazón latiendo fuerte y encontró a Alicia en hotel en la cama inmóvil con el rostro sereno como si estuviera atrapada en un sueño dulce. El cuaderno estaba abierto a su lado, con la última línea escrita: «Gracias por todo». Sarah dejó caer la bandeja con las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también con una certeza: Ellie había encontrado la paz que merecía. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, sino lleno de vida de las voces que Harper's Haven seguiría acogiendo. Mientras Sarah cubría a Ellie con una manta, un sobre cayó del cuaderno con una nota en la portada para Daniel. ¿Qué decía esa carta y llegaría a su destinatario? ¿O era un mensaje que el viento se llevaría? El sol de otoño brillaba con suavidad sobre Cleveland, iluminando el jardín de Harper's Haven, con un resplandor que parecía rendir homenaje a la memoria de Eleanor Harper, conocida por todos como Ellie. El espacio comunitario que ella ya había creado desde las cenizas de su dolor estaba lleno de gente, mujeres mayores con bastones y pañuelos coloridos, jóvenes voluntarios con camisetas estampadas vecinos que habían seguido su historia desde el principio. Todos se reunían para un homenaje un mes después de que Ellie, a los 74 años, se durmiera para siempre en su cama, con una sonrisa serena y un cuaderno lleno de gratitud a su lado. El roble centenario bajo el que ella solía sentarse extendía sus ramas como un abrazo, y el aire llevaba el aroma de las flores que las mujeres habían plantado en su honor. Harper's Haven no era solo un lugar, era un legado, una llama que seguía ardiendo, y hoy todos estaban allí para celebrarlo. Sarah, ahora directora ejecutiva del centro, estaba de pie frente a la multitud con el cuaderno de Ellie en las manos. Su voz clara pero cargada de emoción resonó en el jardín. Ellie Harper no fue solo una mujer, comenzó mirando a los rostros atentos. Fue una luz, una prueba de que el dolor puede convertirse en esperanza. Nos dejó esto, dijo, levantando el cuaderno. Abrió una página marcada y leyó: «Tu valor no está en lo que otros ven, sino en lo que eliges hacer con tu corazón». Las palabras flotaron en el aire, y un silencio respetuoso envolvió a todos. Algunas mujeres se secaban las lágrimas, mientras los más jóvenes asentían como si entendieran por primera vez lo que significaba ser fuerte. Sarah continuó contando cómo Ellie transformó su casa en un refugio, cómo enseñó a tantas a levantarse, a no dejar que nadie las definiera. Ella era la llama que no se apaga, terminó, y el aplauso fue un eco de amor y gratitud. En un rincón del jardín, lejos de las miradas, estaba Daniel, el hijo de Ellie. Su rostro demacrado por los años y el arrepentimiento estaba inclinado hacia el suelo. En sus manos sostenía una copia del cuaderno de Ellie que Sarah le había entregado antes del evento. Había llegado tarde como siempre, pero esta vez no buscaba perdón, solo entender. Leyó las palabras de su madre página tras página, y cada una era un recordatorio de lo que había perdido. «Nunca dejes que el miedo te robe la vida», escribía Ellie, y Daniel sintió un nudo en la garganta. Había robado tanto de ella la casa, los ahorros, su confianza, y aunque ella le dio una oportunidad para empezar de nuevo, él sabía que nunca recuperaría lo que más importaba, su amor. Pero el cuaderno también le ofrecía algo, una chispa de redención, una invitación a vivir de manera diferente.
El evento continuó con música suave y el murmullo de las conversaciones. Las mujeres compartían historias, reían, se abrazaban y el jardín vibraba con una energía que parecía venir de la propia Ellie. Sarah guió a la multitud hacia un nuevo rincón del jardín, donde un banco de piedra había sido colocado bajo el roble. En él, grabadas con letras simples pero profundas, estaban las palabras: aquí Ellie Harper vivió libre. El sol caía sobre el banco haciéndolo brillar como si estuviera vivo, y un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Una anciana con un pañuelo azul tocó la piedra con dedos temblorosos. «Esto es para todas nosotras», dijo, y los demás asintieron con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Harper's Haven no era solo un lugar. Era un símbolo, una prueba de que la bondad y la resiliencia podían cambiar el mundo. Daniel se acercó al banco con pasos vacilantes y se detuvo frente a la inscripción. Nadie lo miraba, pero él sentía el peso de su pasado. Tocó las letras trazándolas con los dedos, y por un momento imaginó a su madre sentada allí, sonriendo bajo el sol. El cuaderno en sus manos era pesado, pero también era un regalo, una última lección. «Voy a intentarlo», mamá susurró, aunque sabía que ella no podía oírlo. No buscaba borrar lo que había hecho, sino construir algo nuevo, algo que honrara la memoria de la mujer que había perdido. Se alejó del banco con el cuaderno bajo el brazo, y mientras caminaba por el sendero sintió una chispa de propósito, la primera en años. Sarah cerró el evento con una promesa: Harper's Haven seguiría creciendo, llevando el espíritu de Ellie a más mujeres, más ciudades, más corazones. La multitud se dispersó, pero muchos se quedaron tocando el banco, dejando flores, susurrando palabras de gratitud. El roble extendía sus ramas como si protegiera el legado de Ellie, y el sol ahora bajo pintaba el jardín con tonos de oro y naranja. La casa que una vez estuvo al borde de perderse, ahora era un faro, un lugar, donde el abandono se transformaba en comunidad. Pero mientras las últimas personas se iban, Sarah notó algo en el banco medio escondido entre las flores. Era un sobre, con la letra de Ellie, dirigido a las mujeres de Harper's Haven. Lo abrió con el corazón latiendo fuerte y encontró una nota: sigan siendo la luz. Nunca dejen de brillar. Pero en el fondo del sobre había algo más, una llave pequeña y antigua, sin ninguna explicación. ¿Qué abría esa llave? ¿Y qué último secreto había dejado Ellie para el futuro? Bajo la luz dorada del atardecer, Ellie Harper descansaba en el banco de piedra de Harper's Haven, rodeada por el jardín que florecía con las risas de mujeres que, como ella, habían encontrado su voz. A sus 74 años, había dejado atrás el dolor de la traición de su hijo Daniel, eligiendo la libertad de vivir para sí misma y para quienes valoraban su corazón. La comunidad la celebraba como una llama inextinguible, pero su mayor orgullo era la paz interior que había conquistado al poner límites a quienes no la merecían. Cada flor en el jardín era un símbolo de su renacer, un recordatorio de que el amor propio es el primer paso hacia una vida plena. Su historia nos enseña que nunca es tarde para reclamar nuestro valor, para soltar a quienes nos hieren y construir un hogar en nuestro propio corazón, sin importar cuán largo haya sido el camino.